Buenas tardes, soy el doctor Ernesto Córdoba y hoy vamos a hablar de aleaciones metálicas en la Clínica de Operatoria Dental 2. Aleaciones de uso dental, características generales de interés clínico. Previo a la definición de aleaciones metálicas, vamos a definir por qué están compuestas, que son los metales. Por definición, los metales son sustancias químicas, opaca, brillante, son buen conductores térmico y eléctrico que cuando está pulido refleja muy bien la luz. Su origen es mineral y tiene un estado sólido a temperatura normal, a excepción del mercurio y el galio. Bueno, en cuanto a sus propiedades físicas, dijimos que son sólidos en general, ¿sí? A excepción del mercurio y el galio. Son dúctiles y maleables, tienen una resistencia y unas buenas propiedades mecánicas, un peso específico alto y una estructura policristalina. Tienen una expansión directamente proporcional a la temperatura. Son buenos conductores térmicos y eléctricos. ¿Qué es una aleación? ¿Qué es una aleación? Una aleación es una mezcla de dos o más metales o de un metal y ciertos no metales. En odontología, las aleaciones contienen al menos 4 metales. La base de la aleación es el metal que se encuentra en mayor proporción. Las aleaciones deben ser biocompatibles, deben tener un tamaño adecuado del grano, refiriéndose siempre al grano de cada metal que conforma la aleación, deben tener propiedades de adhesión a la cerámica, deben ser de fácil fundición y vaciado para el proceso de colado, deben ser fáciles de soldar y de pulir, deben tener una baja contracción al solidificarse y deben tener una mínima reacción con el material del molde. Deben tener buena resistencia al desgaste, resistencia al estiramiento y a la fuerza, resistencia a las manchas y a la corrosión, o sea, deben ser idealmente estables en el medio bucal, deben tener un color que se adecue en lo posible a la cavidad bucal y deben tener una expansión térmica controlada. A modo de información sobre quilate y pureza, tenemos que un quilate son las partes de oro contenidas en 24 partes de una aleación. El grado de pureza de una aleación es 10 veces el porcentaje en oro de la misma. Ejemplo, 18 quilates equivale a un 75% de oro puro, o sea, 750 de pureza. Existen varias clasificaciones de aleaciones dentales. Nosotros tomamos como referencia esta que se presenta en la diapositiva, que es en base al porcentaje de oro que tenga cada aleación. Y ahí las dividimos en no nobles, seminobles, nobles y preciosas. Las aleaciones nobles son las que tienen más de un 75% de oro y diferentes tipos de dureza. De ahí que son dureza tipo 1, 2, 3 y 4. Las seminobles tienen de un 40 a un 60% de oro. Después tenemos las no nobles, las preciosas,
que tienen un alto porcentaje de plata. Y después tenemos en base al comportamiento que tienen estas en nuestra cavidad bucal. Tenemos aleaciones oxidables, corroíbles, pasivantes, etc. Como hablamos en la diapo anterior, los diferentes metales o aleaciones van a sufrir diferente comportamiento dentro de nuestra cavidad bucal. Por ende, también van a sufrir, como habíamos dicho en la diapo anterior, pigmentación y deslustre, ¿sí? Corrosión, ¿sí? Recordando que la corrosión es la reacción de metales con productos no metálicos del medio, generando compuestos químicos conocidos como productos de corrosión. En boca, esto está favorecido por la humedad, por los cambios de pH, las variaciones de temperatura y por los ácidos generados por la descomposición de los alimentos. También está la propiedad de pasivación, que dentro de todos es una buena propiedad de los diferentes metales. La pasivación es la formación de una capa protectora de óxidos que impide la corrosión. Los metales que se encargan de la pasivación son el titanio, el cromo, el aluminio. Siempre debemos usar la misma aleación en boca. No deben contactar, por ejemplo, amalgama con otro tipo de aleaciones. Esto puede generar dolor, puede generar gusto metálico, puede generar una sensación eléctrica, ¿sí? Se define deslustre como la decoloración superficial de un metal o ligera pérdida de brillo superficial provocado por la acumulación de depósitos duros y blandos sobre la superficie de la restauración. Acá en estas piezas dentarias podemos ver diferentes ejemplos de corrosión, ¿sí? También de pérdida de brillo de las restauraciones, pérdida de estructura, lo que conlleva a la aparición de caries secundaria, de sensibilidad ante los cambios térmicos, ¿sí? Otros casos de corrosión, fracturas radiculares, tinción de remanente radicular, oxidación de los metales, que posiblemente no sean de muy buena calidad, tinción de coronas. Imagínense que todo este tipo de productos que las diferentes aleaciones desprenden son muchas veces absorbidas por nosotros, pueden ser tragadas, pueden teñir nuestros diferentes tejidos. De ahí la importancia de utilizar en boca una aleación que se comporte de manera estable. En esta foto podemos observar otro perno totalmente afectado por la humedad, corroído, torcido, ¿sí? Imagínense que todo eso está en la boca de nuestros pacientes y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Más casos para que ustedes puedan apreciar a modo de ejemplo, restos radiculares, teñidos, caries secundaria, pérdida de estructura, fracturas, etc. Esto es un puente de muchos años que utiliza como pernos, como aleación para sus pernos cobre aluminio, que es una aleación que por suerte no se usa más en boca. Es una aleación que se oxida bastante, que tiene mucho remanente radicular, no es apta para trabajar en boca. Metales nobles son los que en un medio oxidante no forman óxidos estables. Dentro de ellos están el oro y el grupo del platino.
platino, paladio, iridio, indio, rodio y rutenio. Primeras aleaciones áureas, obtenidas de oro 24 quilates, oro de monedas. Ya Taggart en el 1900 fundía monedas y obtenía con ellas un 90% de oro y un 10% de cobre. De a poco se le fue incorporando plata, platino y paladio. Las aleaciones de oro se clasifican en base a su dureza, en tipo 1, 2, 3 y 4. La aleación de oro tipo 1 tiene una resistencia baja de 80 megapascales, un 18% de elongación. La tipo 2 tiene una resistencia media de 180 megapascales y un 10% de elongación. Tipo 3, resistencia alta, 270 megapascales y un 5% de elongación. La tipo 4 tiene una resistencia extra alta de 360 megapascales y un 3% de elongación. O sea, resistencia y elongación son propiedades inversamente proporcionales. A mayor resistencia, menor elongación. A la aleación de oro se le agrega plata, cobre, platino, paladio y zinc. Algunos fabricantes también le añaden rutenio o rodio. Estos dos son metales y se les llama refinadores de grano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacen es compactar la aleación al achicar los granos de esta, y al ser una aleación más compacta tiene mucho mejores propiedades mecánicas. La temperatura de colado del oro es de aproximadamente 960 a 1063 grados Celsius. Tiene una alta densidad. Para su fundición se utiliza el revestimiento cristobalite, que compensa la contracción de colado. Se utiliza un soplete común. Es una aleación bruñible. Tiene buena adaptación a los márgenes cavitarios. Su contracción de colado es de más o menos 1,3%. Es cara, pero reutilizable si se añade nueva aleación. El decapado, que es la eliminación de los óxidos luego de terminado el proceso de colado, se realiza con ácido sulfúrico o clorhídrico. El costo de la aleación de oro está rondando el gramo los 2.500 pesos y quizá hasta más. De ahí la importancia de saber el costo de la aleación, porque cuando se pasan los presupuestos hay que saber medianamente cuánto en gramos tiene una aleación y cuánto puede llegar a salir. Igual siempre es mejor confirmar el valor del gramo de la aleación, porque puede variar. En cuanto a los espesores de la aleación para trabajar en boca, ya que es una aleación blanda, se utilizan espesores de 0,8 a 1 milímetro. Aquí podemos apreciar diferentes trabajos realizados en oro. Podemos ver una incrustación metálica realizada en oro. Podemos ver pernos, ¿sí? En las siguientes diapositivas vamos a encontrar diferentes trabajos en boca realizados con oro. Pernos pasantes para piezas multirradiculares con conductos divergentes, diferentes pernos metálicos, incrustaciones clase 2 en boca con y sin recubrimiento oclusal. Vemos que es una aleación
noble, no es estética, pero va a estar mucho tiempo en boca. Y si nosotros podemos hacerle entender al paciente la relación costo-beneficio, algo que inicialmente puede ser un poco costosa, es de un valor mucho más grande, ya que dura muchos años en boca y se mantiene inalterable. Aleaciones sustitutivas en base a plata paladio. Dentro de ellas tenemos diferentes marcas, como pueden ser, por ejemplo, NEI 76 y Argenco Plus. La composición de estas está determinada por el plata en un 70%, paladio en un 25% y cobre. A veces se le incorporan pequeñas cantidades de oro, de 1 a 2%, y hasta a veces zinc, un 0,5%. Aleaciones sustitutivas en base a plata paladio. El colado de estas es convencional, no se utilizan ni grafito ni bórax como fundentes, se decapa con sales de alumbre, aunque en general no es necesario. Es una aleación brunible, tiene un punto de fusión de 1090 grados Celsius y una contracción de colado moderadamente mayor que el oro. Son más baratas y livianas, reutilizables agregando una aleación en un 50%. Recordemos que el gramo de plata paladio está aproximadamente unos 1.650 pesos. Tenerlo siempre en cuenta antes de pasarle el presupuesto al paciente. Y siempre verificar el precio previo a dar el costo o el valor del tratamiento al paciente. Se pueden soldar, ¿tá? Y los espesores que manejamos en los tallados cavitarios para plata paladio, teniendo en cuenta que son aleaciones blandas, es de 0,8 a 1 milímetro de espesor. En cuanto al comportamiento clínico de las aleaciones de plata paladio, tenemos que tienen una resistencia y una elongación parecidas al oro dental, tienen un comportamiento similar en su manipulación, pero con alguna posibilidad mayor de error en cada paso. Pueden mancharse o pigmentarse en pacientes que tengan una dieta rica en azufre, huevos, espinaca, etc. Acá pueden apreciar cómo queda la restauración en un modelo de yeso y cómo queda en boca, ¿sí? Como pueden apreciar, no es una restauración estética, pero sigue siendo una buena solución alternativa al oro, sobre todo por su costo, y teniendo en cuenta que hay lugares en los cuales siempre es más conveniente colocar una restauración metálica, lugares no estéticos, zonas de difícil acceso, zonas de difícil, en las cuales es difícil contener la humedad y no son visibles. Eso sigue siendo una muy buena opción de tratamiento, ¿sí? El siguiente tipo de aleaciones metálicas para incrustaciones clase 2 son las no nobles de plata estaño. Las aleaciones no nobles de plata estaño están compuestas en un 75 a un 80% de plata, estaño en un 12 a un 23%, cobre de un 1 a un 2% y zinc 0,5%. Para fundir este tipo de aleaciones tenemos que se utiliza un colado convencional, pero con el cilindro a baja temperatura, no se utiliza bórax, no se hace un decapado.
Tiene una temperatura de colado baja de unos 700 grados Celsius con una pequeña contracción. Son aleaciones muy blandas, bruñibles, y para trabajar en boca necesitamos espesores mayores a 1,5 milímetros, en general entre 1,5 y 2. Están contraindicadas en pacientes bruxómanos. No se deben realizar retenciones largas ni delgadas porque se deforman y tiene una contracción similar al oro tipo 2. Acá podemos ver cómo vienen presentadas, ¿sí? Diferentes maneras de presentarlos en sobre. Después en la siguiente diapositiva vamos a ver que se presentan también en lo que se llama perlas, ¿sí? Una de las marcas que se utiliza es el Superalloy. Es una aleación alternativa, no noble, muy blanda, que de repente en algunos servicios colectivizados se sigue usando. Acá pueden ver cómo queda en boca también. Recordemos que es bruñible, puede tener un buen ajuste, ¿sí? Lo que sí que es muy blanda, tiene ciertas contraindicaciones. Y bueno, evidentemente con el paso del tiempo va a sufrir las modificaciones inherentes a estar en una cavidad bucal, con saliva, con diferentes pHs, ¿sí? Puede formar óxidos, puede sufrir corrosión, etcétera. Como dije en la diapo anterior, en boca no queda mal, pero sí, claro, puede ser alterada en el medio bucal. Es una aleación barata, pero no es reutilizable. La siguiente aleación de la cual vamos a hablar son las aleaciones no nobles de metal base, cromoníquel o cromocobalto, ¿sí? Que están compuestas las de cromoníquel por un porcentaje de un 76% de níquel, cromo en un 14%, molibdeno en un 6% y berilio en un 1,8%. El cobalto cromo o cromo cobalto tiene un cobalto en un porcentaje de 65%, cromo en un 32% y molibdeno en un 2,2%. Son aleaciones muy duras e imbrunibles. En cuanto a las características de estas aleaciones no nobles, tenemos que su colado es crítico. Utiliza revestimientos fosfatados, poco densos. Tiene una temperatura de colado de 1300 a 1400 grados Celsius. Se utiliza para fundir oxígeno gas, no se decapa. Tiene una contracción de más del 3%. Son muy baratas y no se reutilizan. Algunos de los usos son, por ejemplo, para realizar ceramometálicas, puentes Maryland, Inlight u Onlight. A veces se la puede, se puede realizar con ella una aleación también de cromoníquel, pero un poco más blanda, ¿sí? Que se utiliza también en laboratorio. En cuanto a su comportamiento, recordemos que son muy duras, tienen un difícil ajuste en la cavidad bucal, una difícil remoción, pero una buena característica es que pasivan en boca, o sea, generan esos óxidos que sellan la interfase que puede haber entre la restauración y el diente. Acá en esta diapo podemos apreciar todo lo que es el esqueleto de un puente ceramometálico, ¿sí? Recordemos que el cromoníquel tiene la propiedad por su composición de poder generar óxidos que se adhieren a la cerámica. Algunas de las propiedades de algunos de los componentes de las aleaciones metálicas. Empezando por el oro, recordemos que es un metal dúctil, maleable, tiene un muy buen pulido.
La plata es resistente, es blando, se puede pigmentar. El cobre tiene dureza y resistencia, es buen conductor térmico y eléctrico. El platino aumenta la resistencia y eleva el punto de fusión de las aleaciones. El indio y el rodio son refinadores de grano. Quiere decir que hacen que las aleaciones sean más compactas y por ende mejoren sus propiedades mecánicas. El zinc es un barredor de óxidos. La aleación es un conjunto de metales. Cuanto más tenga y mejores sean estos, mejores propiedades va a tener la aleación. Hace ya algunos años se incorporó el titanio a la odontología. El titanio es el metal más abundante en la naturaleza. Ocupa el 0,6% de la corteza terrestre. Es un metal que se está utilizando mucho en la industria, ¿sí? Para realizar, por ejemplo, turbinas, aeronáutica, automovilística, a nivel médico y a nivel odontológico. Algunas de sus características: pasiva, ¿sí? Es duro, es liviano, transmite menos los cambios térmicos. Su colado es crítico, no porque sea difícil, sino porque no todos los laboratoristas tienen todo el arsenal de equipamiento que se necesita para tratarlo y para trabajar con él. Es de un difícil pulido, tiene una temperatura de fusión alta, aproximadamente unos 1668 grados Celsius, es biotolerable, es hipoalergénico. En cuanto a sus usos: operatoria, prótesis e implantes. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las consideraciones a tener en cuenta en la elección del anclaje radicular. Tenemos que puntos importantes en la elección del anclaje radicular son, por ejemplo, el remanente radicular, el módulo de elasticidad, la corrosión que pueda sufrir esta aleación en boca, la función de la pieza y el antagonista. Acá en estas 4 diapos les presentamos diferentes casos, ¿sí? Diferentes muniones, ya sea metálicos, sea de fibra, naturales, diferentes antagonistas. Recordemos que, como les dije en la diapo anterior, es muy importante tener en cuenta siempre la función que tiene la pieza en boca, si el antagonista es natural, es cerámica, es acrílico, si la fuerza que también puede llegar a ejercer el paciente en nuestra boca, si tiene función de grupo, anterior, posterior, disolución canina, si vamos a utilizar pernos de fibra, recordar siempre que es fundamental tener un remanente dentario para poder lograr después un muñón en resina, para poder luego tallarlo, ¿sí? Independientemente de que nosotros a ustedes les damos todo el arsenal de material a utilizar y de técnicas a utilizar, ustedes tienen que tener la capacidad de poder discernir entre una y otra y saber cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra. Recordemos los pasos que seguimos hasta la obtención de nuestro colado: tallado cavitario, provisorio, impresión y registros, modelos y troqueles, patrón de cera, revestido y colado. Factores a tener en cuenta al elegir una aleación: tallado y espesores, corrosión, desgaste, o sea, comportamiento de esta aleación en boca, facilidad de colado, la capacidad que tenga esta de poder reutilizarse, el ajuste, el pulido, los costos, la interacción con los cementos y el soldaje. Recordemos que es fundamental
que ustedes tengan los diferentes materiales para poder dar terminación, anatomía, pulido, estética a nuestras restauraciones. Hay veces que el laboratorio nos manda la restauración terminada, pero hay veces que nosotros podemos pedir que las manden sin pulir y hacerlo nosotros, ¿sí? Para eso recordemos que algo de lo que tienen que tener, no todo, ¿sí? Es, por ejemplo, carboretes, mandriles, piedras verdes de carborundum, alguna piedra blanca de Arkansas, fresas multicuchillas de corte liso, puntas de gomas, de abrasividad decreciente, fresas pequeñas de acabado para surcos, discos de fieltro, pastas abrasivas. Recordemos también todo el tema de los fresones, ¿sí? Los diferentes fresones para el acrílico, diferentes granos de fresones para acrílico, fresones metálicos, gomas, etcétera. Acá podemos apreciar una incrustación de oro como viene del laboratorio cuando todavía no se le ha cortado el bebedero, ¿sí? Para eso siempre utilizamos un carborete, tomamos la restauración por el bebedero bien firme, utilizamos lentes para protegernos los ojos, cosa que no pueda saltar ninguna lasquita de metal y nos provoque daño, ¿sí? Podemos ver también cómo queda la restauración en boca, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros nos ponemos a, a evaluar la restauración, ¿sí? Vamos a evaluar el ajuste que ésta va a tener en boca, la relación con las piezas vecinas, el ajuste oclusal. En el momento que vamos a probar la restauración en boca, puede pasarnos que esta no llegue a posición. Tenemos que controlar el asentamiento de esta, tenemos que dar la vuelta y ver si no tiene algún nódulo, si tiene algún exceso de metal. Podemos controlar eh, los diferentes contactos en la superficie interna de la restauración con silicona liviana, ¿sí? Ver la regularidad que tiene la silicona en la porción en la parte interna de la restauración, donde se vea restauración, quiere decir que ahí hay un contacto prematuro de la restauración con nuestro tallado cavitario y ahí hay que desgastarlo. También tenemos que controlar los puntos de contacto, es muy importante, ¿sí? Controlar con hilo dental, ver que no se corte, que no se deshilache. Recordemos que el punto de contacto tiene que oponer resistencia, ¿sí? Pero no evitar el paso del hilo, ¿sí? Para evitar que el alimento se impacte en las papilas dentarias. Prosiguiendo con la terminación de la restauración, debemos cortar el bebedero, como decíamos, con un carbodete, pulir la superficie externa con pilas de grano decreciente, ¿sí? Alisar caras oclusales y superficies lisas con fresas multicuchillas, controlar oclusión, marcar surcos, dar brillo con pastas abrasivas hasta lograr un brillo espejo. Recordemos también que cuando nosotros queremos ajustar la restauración en el margen de esta, ¿sí? Lo hacemos con piedras de Arkansas, ¿sí? Siempre en el sentido metal diente para evitar que se separe más la restauración. ¿Sí? Metal diente, debemos controlar el sentido del giro de la piedra para estirar la aleación, estirarla y que en algunos casos, no en todos, pueda llegar a cubrir nuestro tallado que no fue cubierto inicialmente. Recordemos siempre que esto se hace con aleaciones blandas, ¿sí? Plata paladio u oro. Llegando a las conclusiones de este teórico, recordemos siempre que las aleaciones nobles siguen proporcionando resultados predecibles. Su alta longevidad clínica las tornan menos costosas de lo que aparentemente representa un costo inicial. Las aleaciones de alternativa solo se recomiendan por sus costos inferiores. La tendencia es sustituir totalmente los metales por restauraciones orgánicas o cerámicas, situación que aún no ha podido llevarse a la práctica.
Nunca olvidemos que la restauración que colocamos en boca es nuestra responsabilidad y nuestra carta de presentación. En cuanto a la bibliografía, para poder profundizar el tema de aleaciones, recordemos que siempre es muy importante leer los teóricos de la cátedra, ¿sí? Tenemos el libro Materiales Dentales también de Mackey, Ciencia de los Materiales Dentales de Phillips, y desde ya les digo muchas gracias por la atención prestada.